la Biblia en Ruth 1, verso 1 al 7, dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué hicieron? Se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí, ¿cuántos años? 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a, ¿qué, hermanos? A caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén y amén. Vamos a orar al Señor todos juntos. Padre eterno, te damos gracias a esta hora, Dios mío, de la noche, Señor, en este viernes, Señor, donde nuestros hermanos, Señor, están celebrando un aniversario, Señor, donde tú les has bendecido, donde tú les has ayudado, donde tú, Dios mío, Señor, les has visitado, Dios mío, en cada reunión, en cada culto. Tu presencia, Señor, ha estado presente, Señor, en esta congregación, porque si no fuera así, Dios mío, no pudiéramos llegar a un año más. Pero gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que nos has bendecido. Yo te ruego que me ayudes a predicar, Señor. Los pastores, Señor, han tenido, Señor, una confianza, Señor, al prestarme este micrófono, este púlpito, para dar una palabra a Dios, y lo que tú pongas en mi boca lo hablaré, Dios amado. Ayúdame a compartir, a entregar lo que tú quieres que oigamos todos nosotros, para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Le damos palmas de alabanza a nuestro Dios, porque Dios lo merece, hermanos. Déselo fuertes para Él, déselo fuerte, hermanos. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos, un momento, y espero que pueda estar atento a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hay momentos, hermanos, de Dios, donde Dios a veces guarda silencio, y hay momentos donde Dios, hermano, habla. Hay momentos, hermano, donde vemos a Dios obrar, y hay momentos donde parece que Dios no está obrando nada. Pero sabe, amado hermano, Dios siempre está, eso es lo importante, porque Él ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos creen esa gran verdad, hermano? Está con nosotros todos los días. Pero a veces, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay una enfermedad, cuando parece que no siento a Dios, cuando parece que vivo un desierto, pensamos: ¿dónde estará Dios? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué Dios no me visita? Y la realidad es que no hay mejor cosa que ver a Dios obrar en medio nuestro, porque somos personas llenas de emociones, de cosas, hermano, de piel, de carne. Queremos sentir a Dios, queremos ver, pero la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Hay cosas que a veces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es importante usar el dominio propio en cuanto a veces nuestra mente, nuestras emociones nos quieren controlar. Hay que saber que Dios está aún en la enfermedad, que Dios aún está en los desiertos,
Dios un día pasa a Israel en el mar, por un mar en seco, pero después lo mete a un desierto donde no hay agua. Pero aún en el desierto, Dios estaba y movía su mano a través, hermano, de poner una nube, una columna de fuego y de abrir, hermano, de una peña, sacar agua para dar de beber, hermano, a 2 millones de hebreos que salían de Egipto. Porque Dios siempre está. Dios está con nosotros en este momento. Pero nos gusta ver a Dios obrar y esa es una realidad. Y yo pensaba en lo que le comentaba en Éxodo 3:7, cuando el pueblo de Israel, en medio de la esclavitud, usted se acordará, amados hermanos, todo el tiempo que ellos vivieron en Egipto. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en amargura, así dice la Biblia, que el Señor empezó a observar, Éxodo 3:7, dice: yo he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios empezó a ver que Israel, el pueblo de Dios, estaba sufriendo en medio de Egipto. La tarea era mucha, hermano, los látigos del capataz eran muy duros, y ellos empezaron a clamar y dijeron: estamos arruinados, Señor, esta es una vida triste, requerimos de algo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios levantó un hombre llamado Moisés, que lo iba a libertar, bendito sea su nombre. Dios visitaría a su pueblo con poder, hermano, y avergonzaría a Faraón y a todo Egipto, porque Dios solamente hay uno, y es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, a quien nosotros adoramos en esta preciosa noche. Alabado sea Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Dios visitaría a su pueblo y haría muchas cosas que usted ya las sabe, hermanos. Las plagas, cuidó a los primogénitos, abrió el mar, los condujo en victoria. Pero también hay otro pasaje para que entendamos, hermano, que a veces parece que no vemos a Dios obrar, pero Dios siempre está. Por ejemplo, cuando Ana, la mujer estéril, la mujer que tenía una rival llamada Penina, hermanos, la Biblia dice que esta mujer no podía tener familia. La Escritura nos dice en 1 Samuel 1:8, su marido en algún momento le preguntó a este hombre llamado Elcana, le dijo: ¿por qué está afligido tu corazón? Porque se supone que si Dios está no hay aflicción, pero a veces, hermano, Dios permite la aflicción en nuestra vida. Y sabe, hermano, Ana estaba afligida. La Biblia dice que no comía. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno está triste no le dan ganas de comer. Cuando uno está en problemas parece que se le va el sueño, bendito sea el Señor. Pero sabe, hermano, la Biblia dice que Ana fue al altar y en el altar derramó su alma, y en el altar derramó lágrimas, y en el altar Dios la oyó, bendito sea el Señor, y escuchó el clamor que Ana hacía delante del Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que Dios visitó a Ana y le concedió el hijo que le pedía. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza? Porque tenemos un Dios que está en medio de cualquier situación y circunstancia, como la esclavitud de Israel o la vida estéril de Ana. Ahí estaba el Señor, amados hermanos. Dios le dio el hijo. Nos damos cuenta realmente que todos dependemos, todos, desde un Moisés que decía: si tu presencia no va, no muero. Desde un pueblo de millones de personas como era Israel, hermanos, o como una pobre mujer llamada Ana que era avergonzada, o como usted o como yo. Todos dependemos de Dios. Por eso queremos que Dios siempre esté en nuestra vida, y queremos una manifestación de Dios, y queremos, hermano, el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Queremos, hermano, a Dios en nosotros, porque es la única manera de vencer el mundo pecaminoso. Es la única manera de salir adelante, la única manera de un día poder escuchar la trompeta sonar. Es que Dios nos visite otra vez el día de hoy. Ayer nos visitó, hoy también lo requiero, y mañana lo voy a seguir necesitando. ¿Cuántos son dependientes de Dios? Todos. Todos nosotros, hermanos. Pero hay una historia interesante, hermanos, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le he pedido a Dios que me ayudara de días atrás, hermano, semanas atrás. Señor, ¿qué voy a predicar? El pastor me había compartido algo sobre cuando Dios visita a su pueblo. ¿Qué puedo yo predicar, Señor?
¿Qué puedo yo hablar? Y el Señor me apuntaba hacia Ruth, hacia esta mujer, hacia esta historia, hacia este pasaje que es, la verdad, bastante interesante. El libro de Ruth es bonito, el libro de Ruth nos bendice. Es de una mujer, hermanos, llamada Ruth. Y fíjense, hermanos, que este pasaje, como leíamos en el verso 1, acontece en los días de los jueces. O sea, la historia de Ruth, la época de Ruth, hermano, está en un ambiente, en un contexto de los jueces. ¿Y qué pasaba en el tiempo de los jueces? Si usted se fija en el libro de los jueces, ¿cómo termina el libro de jueces? ¿Lo ha visto? Mire, Jueces 21, denle una vueltecita a su Biblia, hacia atrás. Jueces 21, 25, dice la Biblia: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si usted lee Jueces 17:6, dice, creo yo, hermano, lo mismo, a lo mejor alguna que otra palabra distinta. Quiere entender, y no sé si hay otro versículo más que habla sobre la vida del pueblo, hermano, cómo estaba en una rebeldía, una rebelión moral y espiritual. Israel no estaba bien. Israel, hermano, no estaba haciendo las cosas de la manera correcta. Dice que era uno de los peores períodos, hermano, espiritual, hermano, en Israel. Como dice Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía. Acuérdense que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin es muerto. Eso dice la Biblia. Cuando uno piensa y fulano dice, es que para mí es así, y luego viene fulano y dice, es que para mí es así, y es que para mí no son tan importantes el Antiguo Testamento, y no, para mí yo no creo mucho en eso que existe un infierno, y yo no creo mucho en eso de ofrendar, y yo no creo mucho en eso de congregarme. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía y no conforme a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios nos bendice cuando nosotros, hermanos, obedecemos su palabra. Eso dice la Escritura. Solamente que te esfuerces y seas valiente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. La Biblia dice, hermano, que somos llamados a poner por obra la palabra. Lo decía el hermano hace un momento atrás que hablaba aquí. Si nosotros amamos a Dios, amaremos su palabra. Dios bendice la obediencia de su pueblo, no la desobediencia. Dios va a honrar la obediencia. ¿Se acuerda cuando Salomón levantó el templo y lo mostraba a Dios y decía, Señor, lo dedicamos a ti? Y él dice la Biblia que estaba de rodillas con las manos en alto y le dijo, Dios, que aquí tú estés, que tú nos visites, que tú nos bendigas, que cuando nosotros perdamos batallas pues nos levantes, y Señor, hicimos pecado, pues perdónanos. Y le empieza a hacer una oración extraordinaria, maravillosa. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo, sí, Salomón, si tú pecas, yo te perdono. Si tú me pides en tiempos de plaga, yo quito la plaga. Pero le dijo así, pero siempre y cuando tú me obedezcas. Eso es importante. Siempre y cuando tú puedas buscarme, siempre y cuando hay una condición en cuanto nosotros, hermanos, seremos bendecidos si nosotros hacemos caso al Señor. ¿Y qué pasó en el tiempo de los jueces? Llegó el hambre. Usted sabe, porque usted ha leído la Biblia en algún momento, que la hambruna es un tiempo de juicio, y que Dios permitía a veces, o ya sea pueblos que invadían a Israel, pueblos que invadían la tierra, los llevaban cautivos o les destruían, hermanos, los sembradíos, etc. Y la hambruna era un juicio para Israel, era un juicio para Judá, porque eso a ellos los iba a hacer clamar a Dios. Porque se da cuenta, hermanos, cuando nosotros más oramos, clamamos, derramamos nuestra vida en su presencia, es cuando parece que estamos mal. ¿Sabe cuándo es? Cuando nosotros decimos, Señor, ahora sí te amo, te sirvo, cuando estamos en aprietos, cuando nosotros tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema. ¿Por qué le digo? Porque lo he pasado. Mire, nosotros cuando está todo bien, para llorar, hermano, a veces es casi imposible, no lloramos en la presencia de Dios.
Pero cuando estamos en aprietos llegamos a la iglesia y casi venimos ya derramando nuestra alma delante del Señor. Porque a veces Dios permite cosas en nuestra vida para humillarnos delante de Él. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida para decirle: Dios, perdóname, Dios, ayúdame, Dios, me aparté, pero aquí estoy, Señor, me di cuenta que sin ti nada soy y nada puedo, Señor. Dios permite cosas, hermano. A veces porque solo Dios nos conoce, hermano, nosotros. A veces no basta el consejo de mamá, a veces no basta el consejo de papá, a veces no basta la exhortación del pastor, a veces no basta que nos corren del trabajo. A veces, hermano, es necesario que Dios, hermano, nos ministre, haga algo, nos apriete, porque a veces ni la escritura, hermano, nos hace volver a Dios. Y a veces, hermano, nos aprieta Dios. Y ya cuando nos aprieta, ahí aprendemos, decimos: Señor, tienes razón, estoy mal, pero ten misericordia. ¿Y qué hace Dios? Nos visita con misericordia. ¿Le puede dar palmas de alabanza, hermanos, a nuestro Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, hermano. Llegó la hambruna, llegó el hambre, llegó, hermano, este tiempo de adversidad, de dolor, porque probablemente, pienso yo, que el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar bien. Y cuando todo marcha bien, pues bueno, uno nomás le da para adelante, pero de repente llegó el hambre y ahora sí dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y la Biblia nos habla, hermano, del hambre de Israel, que fue un hambre muy grave, hermanos. La Biblia habla de un matrimonio. No sé si más gente hizo lo que ellos. Yo en lo personal no lo sé. Probablemente sí lo hicieron. Y Dios había permitido el hambre. La Biblia habla de un hombre llamado Elimelech. ¿Sabe, hermano? Este hombre Elimelech, su nombre significa: mi Dios es rey. No se le olvide. Elimelech, mi Dios el rey. Noemí, la esposa, se llama Noemí, significa muy agradable, muy feliz, placentera. Este matrimonio de israelitas, hermano, tenían 2 hijos. Y sabe, hermano, en el momento del hambre se fueron a los campos de Moab. Y en los campos de Moab, hermano, que eran tierras extrañas, decidieron irse a vivir a esa tierra. Y esa tierra eran prohibidas por Dios. Le voy a decir por qué eran prohibidas. Porque los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot. Y usted sabe, hermano, que en esa relación hubo una relación pecaminosa muy fea. Y de ahí nació Moab. Entonces, por lo tanto, los moabitas y los israelitas tenían un desprecio entre ellos. Era una tierra que a Dios no le agradaba. Usted puede leer Números capítulo 25. También, hermano, de Moab era la nación cuyo rey Balac había traído al profeta mercenario Balaam para que maldijera a Israel. Por eso existe esa relación hostil, difícil. Por eso Elimelech, a mi parecer, estaba equivocado al irse a las tierras de Moab, porque no era el lugar donde Dios lo quería que estuviera él. Dios tenía un lugar para él y era la tierra de Judá, era la tierra de Israel, era la tierra, hermano, donde Dios tarde que temprano visitaría con su poder. Entonces, ¿qué hace, hermano, esta familia? Ellos deciden apartarse a las tierras moabitas. Miren, las tierras moabitas adoraban a un dios llamado Quemos, su principal deidad. Números 25, verso 2. Era un ídolo abominable, hermano. En sus cultos en Moab hacían sacrificios humanos, tenían, hermano, imágenes eróticas. Había una cultura pagana llena de idolatría, hermano. En pocas palabras, la cultura moabita, hermano, era todo lo que los israelitas rechazaban. O sea, todo lo contrario a Dios, todo lo contrario a los mandamientos bíblicos. O sea, todo lo que decía Dios, bueno, los moabitas hacían lo contrario. Por eso, hermano, era ir a un lugar equivocado, era ir a un lugar donde no está Dios, era ir a un lugar donde Dios no habita, era ir a un lugar donde Dios no va a visitar, bendito sea el Señor, era ir a un lugar donde no está su presencia. Su presencia está, hermano, donde hay un pueblo que le ama y le obedece, hermano, que le honra, que le exalta. Los
moabitas no eran adoradores de Jehová, eran adoradores de Quemón. Los hermanos moabitas no eran personas que ofrendían al Señor, que traían ofrendas agradables a Dios, no, eran personas, hermanos, que idolatraban, que hacían cosas sucias, feas, desagradables a los ojos del Señor. Tenían un pasado muy triste, un pasado muy feo. Lamentablemente, hermanos, hacia allá se dirige Elimelech, este hombre que es un hombre de Dios, es un hombre israelita, pero él no estaba en la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros, hermanos, estemos en la voluntad del Señor. El estar fuera de la voluntad de Dios siempre va a traer sufrimiento, porque hay mucha gente, hermano, hoy en día que va errada, apartada, porque no está en la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermano, que hay que pedirle a Dios hacer su voluntad y que al hacer la voluntad sea agradable para nosotros. Y hay mucha gente que está errada, que está equivocada, que se ha confundido porque no le ha pedido a Dios la dirección. Y sabe, hermano, nosotros tenemos que considerar a Dios como nuestro buen pastor. Y Él no nos va a llevar a lugares, hermano, tenebrosos, ni de oscuridad, ni de muerte, ni de idolatría, ni de pecado. Entonces Dios quería que se estuviese, amados hermanos, en la tierra donde Dios lo había permitido. Ahora yo me pregunto esto: Dios envió hambre a Judá, a Israel. ¿Para qué envió hambre? Para que ellos se volvieran a Dios, para que ellos consideraran a Dios como su rey, porque el rey consideraba las guerras. El rey era el que dirigía al pueblo, el que veía la manera de sacar adelante la nación. Entonces, cuando Dios dice: voy a mandar hambre para ver si me consideran, porque así dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, ¿verdad, hermanos? Eso dice la Biblia. Si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca, si mi pueblo se convierte en sus malos caminos, yo iré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra, los voy a bendecir. Entonces Dios a veces permite cosas, pero ¿cuál era la actitud de Elimelech? Él decía: bueno, si aquí no hay pan, yo me busco la manera de encontrar pan. Él está hablando de una independencia y no dependencia de Dios. Él se estaba perdiendo la oportunidad de ver a Dios que visitara su vida. Él se estaba perdiendo la oportunidad de que Dios visitara a su pueblo con poder. Él se estaba perdiendo la oportunidad de ver a Dios obrar milagros, hermano, y cosas extraordinarias. Él se estaba, hermano, evitando, él se estaba perdiendo el que Dios pudiera glorificarse al ver a un pueblo humillado, el que él pudiera participar de una búsqueda de Dios. A veces somos nosotros así, porque buscamos nosotros nuestras propias soluciones. Decimos: bueno, si no tengo esto, veré cómo conseguirlo. Pero no le pedimos a Dios, y a veces le hemos pedido a Dios y Dios no nos lo da, y como quiera nosotros como que lo queremos conseguir. No sé si le ha pasado, pero a veces pasa, hermano, en las congregaciones. A veces tocamos la puerta del pastor y le decimos: pastor, ¿qué piensa de esto? Quiero pedir dirección de Dios. Y el pastor le da dirección de Dios, pero no es la dirección que usted quiere oír, no es el consejo que usted quería oír, no es la palabra que usted quería oír, pero es la palabra que Dios tenía para usted. Y como el pastor no me dio por mi lado, por lo que yo quería, entonces yo voy buscando hasta encontrar la palabra que yo quiero oír. ¿Y qué pasa? Salimos de la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros, porque Elimelech dijo: bueno, si no hay pan aquí, yo me buscaré pan en otro lado, aún que yo tenga que romper mis principios y irme a las tierras de Moab, donde es totalmente distinto en los cánticos, es totalmente distinto el ambiente, es totalmente un Dios distinto, pero no importa. Él dijo: al cabo no me voy a contagiar, al cabo no me va a pasar nada. ¿Y sabe qué pasó, amados hermanos? Que ellos empezaron a perder la bendición. La Biblia dice que en algún momento Noemí dijo: yo me vine llena y segura, pero ella regresó, hermano, vacía, triste. Incluso se cambió el nombre por Mara, amargura. ¿Por qué?
Porque Moab no puede darte lo que solamente Belén te puede dar. Porque Moab no te puede dar, hermano, lo que la tierra de Judá, de Israel, te podía entregar. Bendito sea el Señor. Es nosotros ahora, el mundo no nos puede dar lo que Dios nos da. Bendito sea el Señor. Hermano, el mundo no puede llenar los vacíos de nuestro corazón, porque el corazón solo lo conoce Jehová, el Dios Todopoderoso. Solo Dios nos puede bendecir. Bendito sea su nombre cuando su presencia desciende sobre nuestras vidas. Dele palmas de alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Estar fuera de la voluntad de Dios es muy peligroso, porque mire, murió Elimelech y también murieron sus hijos. La palabra Belén, hermano, significa casa de pan. Fíjese, casa de pan. La palabra del Señor nos dice, hermano, que cuando el Señor había visitado a su pueblo para darle pan, Belén significa casa de pan, el lugar del nacimiento de Jesús de Nazaret, el lugar de la bendición. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que sacia. El que come de este pan no va a volver a tener hambre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llena todos los vacíos de nuestra vida. El Señor Jesucristo restaura nuestras vidas, mentes, pensamientos, caminos. Todo, hermano, lo puede hacer Jesús de Nazaret. Todo. ¿Se acuerda cuando cuánto dice la Biblia? Cuando multiplicó, había en un momento 4,000 y en otro había 5,000, ¿no? Porque fueron dos pasajes distintos. Y los escritores, hermanos, de la Escritura dicen, sin contar mujeres y niños. Y los que conocen de la Biblia y saben de la Biblia dicen, hermano, que estaban hablando de un aproximado de entre 10,000 y 15,000 personas que fueron alimentados por tan solo 5 panes, 2 peces, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Dios puede multiplicar los panes donde no hay panes. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen en ese Dios Todopoderoso, hermano? Él lo puede hacer, sin lugar a dudas. Entonces, cuando uno vive el hambre, uno pasa el hambre espiritual, emocional. Y usted póngale todos los hambres que usted quiera: laboral, económico, financiero, matrimonial, físico, cualquier situación, hermano. Lo que Dios nos enseña es que no es necesario buscar allá afuera lo que tenemos acá adentro. No es necesario saltarnos, hermano, esa reja del redil del Señor. Porque Dios todo lo puede. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Entonces no hay necesidad de ir allá, porque al querer yo buscar mi beneficio, es que Dios no me sana, pastor. Es que Dios no me ayuda. Es que Dios no me contesta. Es que Dios no lo soluciona. Bueno, es que a veces Dios, ¿por qué Dios no le dio a Ana inmediato el hijo? Que Dios quería verla humillada, porque Dios quería levantar a un Samuel. No quería levantar a cualquier personaje. Dios quería mostrarle su poder a Israel y a Faraón, y Dios dijo en qué momento y en qué circunstancia. Entonces Dios siempre tiene un tiempo, y a pesar de que tú estés pasando lo que estás pasando, quiero decirte que el Señor está obrando y moviendo su mano a nuestro favor, que aunque no vemos y quizás a veces no sentimos, pero Dios está, porque yo sé que Dios está, amados hermanos. Porque también he pasado crisis como usted. También he pasado momentos difíciles donde parece que Dios no me oye, donde parece que Dios no está a nuestro lado, donde a veces, hermano, aparece el asalto de la duda. ¿Estará Dios o no estará Dios? Todas esas cosas. Pero Dios está. Porque Dios se mueve en la fe. Porque al que cree todo es posible. Porque si le buscas le hallas. Porque si le llamas le vas a encontrar. Porque si tocas Él va a abrir. Bendito sea el Señor, hermano. Si usted le pide, Él viene. Alabado sea el Señor. Él te va a ayudar. Esta familia se apartó de la tierra del pan, de la bendición, de Belén, de las tierras de Israel, de las tierras que fluyen leche y miel, de las tierras de alimento, de las tierras milagrosas, de las tierras del Dios Todopoderoso, hermano. Y se fueron a vivir, ¿cuántos años dijimos? 10.
Uno diría, oye, bueno, a lo mejor fue un momento, a lo mejor se sintieron incómodos. 10 años vivir en una ciudad es adaptarse. Es adaptarse, no pude vivir, no soporté el clima, no me sentí a gusto, no se me recibió bien. Ya 10 años es adaptarte a un pueblo distinto. Por eso Noemí es muy sincera y ella dice, no me llamen la mujer placentera ni la mujer feliz, yo vengo en amargura. Porque Moab no te puede dar felicidad. Y yo medito, digo, 10 años, es como cuando Lot fue poniendo sus tiendas, su campamento, desde los altares de Abraham, porque él estaba junto a Abraham, se apartan y él empieza a poner sus tiendas hasta los campos de Sodoma y Gomorra. Tanto que después dice la Biblia que él estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dios quería a Lot en Sodoma? No. ¿Dios quería a Elimelech en Moab? Tampoco. Dios nos quedará, muchas gracias, hermano. Dios nos quedará a nosotros, hermano, en el mundo, no. Porque el único lugar, aunque tú te encuentres, quizás digas que no me encuentro al 100 en la iglesia, es mejor aquí, porque en cualquier momento el Señor te visita, te toca, te levanta, te restaura, te sana, te bendice. Bendito sea el Señor. En cualquier momento, mejor aquí. Entonces, que tengo los brazos caídos, en cualquier momento Dios te los va a levantar. Pastor, es que mi ánimo no está al 100 como yo antes lo tenía. Bueno, en cualquier momento Dios te va a tocar, te va a llenar y va a descender su poder sobre ti. Una palabra, un canto, un saludo, una oración, algo Dios hará. Pero hermano, lo peor que nosotros podemos hacer es apartarnos del Señor. Porque el lugar de su presencia, el lugar de su casa, el lugar donde nosotros nos encontramos, es el lugar donde Dios nos puede bendecir. 10 años apartado, hermano. Tomar una dirección equivocada en el sentido espiritual es peligroso. Miren, Dios no quiere que nos vayamos a Moab. Moab es el mundo diferente. Moab es el mundo donde el diablo robará todo de nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Estar cerca de Dios. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entre más busquemos de Dios, más va a estar Él más cerca también de nuestras vidas, hermano. Pero si nos apartamos, ¿qué quería, hermano, Elimelech? Pues él debió de haber dicho, por algo no hay pan en nuestra tierra, hay que volvernos a Dios, para que Dios nos visite, como visitó a nuestra gente pasada. Pero él, en vez de acercarse, parece que él empieza a alejarse. Y sabe, hermano, yo pensaba en esto que escribí. Es mejor padecer hambre de parte del Señor, hermano, como le pasó a Israel, que estar en lugar de prosperidad, pero llenos de idolatría. ¿De qué nos sirve tener los bolsillos llenos, pero vacíos de Dios? Como dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué nos serviría hoy decir, bueno, tengo un carro nuevo, un carro, no sé, cualquier carro, pero ya no tengo ese mover de Dios en mi vida? ¿De qué sirve? Lo más importante que nosotros podemos tener no es dinero, ni son lujos, ni son casas, es la bendita presencia de Dios en nuestra vida, amados hermanos. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener. ¿De qué serviría perder, hermano, hacer un cambio de la bendición de Dios por las cosas materiales? De las cosas, hermano, ganar lo terrenal, si perdemos la bendición, el gozo, la pasión. Y se da cuenta, hermano, que hace el enemigo, cómo nos tienta. Las tentaciones modernas, que hay muchas y variadas, pero las tentaciones modernas son en el área material. Somos tentados a horas extras, somos tentados a tener una mejor casa, somos tentados a buscar un mejor trabajo, y a veces sacrificamos las cosas del Señor, las cosas de Dios. Yo lo veo, hermano, porque también por misericordia pastoreo una pequeña iglesia y veo con dolor, con tristeza, que a veces la gente toma como segundo lugar a Dios. Y a veces dejan el culto de oración por trabajo. Y hay gente que a veces deja el servir a Dios por trabajo. Y a veces la gente, hermano, deja el culto, porque incluso a veces dejan hasta la iglesia por trabajo. Y no se van a congregar en un tiempo por causa de buscar un mejor vivir.
Y no es malo querer tener una mejor casa, no es malo querer tener un mejor carro, no es malo quizás tener un poquito más de recursos. Lo que es malo es apartarnos de la presencia de Dios. Eso es lo que está mal. ¿Qué vamos a sacrificar? Lo divino por cosas materiales. Entonces, no, hermano, tenemos que tener cuidado. Entonces, Elimelech buscó el pan en tierras donde no tenía que buscarlo. Se apartó, hermano, de las tierras de Israel. Salió del buen lugar, bendito sea el Señor, para irse a las tierras moabitas. Murió en Moab. No murió en la tierra de Israel. Él murió en Moab junto con sus 2 hijos. Dejó solo a su mujer. Sola, hermano, estaba Noemí. Y la Biblia dice en el versículo 7, y con esto me quiero acercar al fin de este mensaje. Dice la Biblia, el verso 6, perdón. En algún momento se levantó Noemí con sus nueras. Qué importante es, hermano, cuando tú te das cuenta que las cosas no están bien, levantarte. Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay que accionar. El pueblo cristiano tiene que ser un pueblo dinámico. Como el hijo pródigo, cuando estaba, hermano, entre los cerdos comiendo algarrobas y todo eso que no era alimento, y dice la Biblia: me levantaré e iré a mi padre. Hermoso, hermano, porque él sabía que el único lugar donde podía ser bendecido no era entre los cerdos, era en la casa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque él dijo así: aunque sea me haga el último de los trabajadores, el que está en el rincón. Y no, el Padre tenía un pensamiento distinto. Pero ¿cuándo ocurre? Cuando te levantas. Por eso, hermano, esta mujer fue sabia, inteligente. Ella dijo: en esta tierra solamente hay muerte, en esta tierra solamente hay dolor. Me levantaré, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que regresó de los campos de Moab. Gloria a Dios, hermano. Cuando uno sale de las telarañas del mundo, hermano, de las telarañas de la apatía, y dice: ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar de Dios como antes. Voy a empezar a leer la Biblia como antes. Voy a ir a la iglesia como antes. Voy a adorar a Dios como antes. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos más cerca de la visitación poderosa del Dios Todopoderoso, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Me levantaré, dijo aquel hijo pródigo. Y esta mujer, Noemí, dijo: se levantó. Un día se levantó, ya no más. Llega un momento en que el pueblo cristiano tiene que cansarse de donde está y decir: no puedo seguir así. No puedo seguir en esta frialdad. No puedo seguir en esta apatía. Me voy a levantar en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que Dios produce hambre en ciertas personas, hermano, y Dios toca a ciertas vidas, y es el sentir del pastor y el sentir suyo, y es la palabra que le va ministrando, y es la palabra que va tocando el corazón, que a veces parece que se ha endurecido, que ya no corremos al altar como antes, que ya no oramos con pasión como antes, porque hay un corazón parece endurecido. Pero nosotros no vamos a permitir eso. Como el salmista decía: alma mía, alaba a Dios. Porque a veces hay que hablarle a nuestra alma y decirle: alma mía, alaba al Señor. No lo haremos como aquel hombre que le hablaba a su alma y le decía: alma mía, bebe, regocíjate, disfruta, no se disfruta de este mundo. No, nosotros le hablaremos a nuestro ser interno, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestros huesos, y le diremos: levántate y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Y le vamos a hallar y el Señor nos va a tocar. Dele palmas de alabanza a nuestro Dios, hermano. Dios, aquellas mujeres, dice que se levantaron, las dirigía Noemí, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Gloria a Cristo. Fíjese, hermano, Dios no visitó Moab, Dios visitó su pueblo. Ellas no fueron visitadas en ese momento, porque Dios no visitó Moab. Dios, hermano, había visitado el lugar donde había gente que lo buscaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Noemí? Dijo: ¿qué estoy haciendo aquí?
Voy a ir a mi tierra, voy a ir al lugar donde sé que Dios es real, no estos dioses falsos. Entonces se volvió a Dios. Porque Dios solamente visitará el lugar, hermano, donde hay búsqueda de Dios. ¿Qué hay que hacer? Volver, hermano, al lugar de comunión. Ella escuchó, Dios visitó. Yo también quiero eso. Entonces hay que volver a nuestra tierra. Hay que volver a nuestra habitación. Hay que volver, hermano, a la cámara secreta. A ese lugar donde usted, cerrada la puerta, ora a su Padre en secreto. Y su Padre, hermano, que le escuchará, le verá en secreto, le recompensará en público. Porque usted está en los secretos. Entonces hay lugares donde tenemos que volver, hermano. Al lugar donde sabemos que Dios nos puede bendecir. Qué bien se siente cuando oramos a Dios. Qué bien se siente cuando leemos la Biblia. Pero qué triste nos sentimos cuando nos llegamos a la iglesia un domingo más y decimos, mi vida espiritual no está bien. Y llegamos a la iglesia y de todos los días de la semana, cuando el pastor dice abran la Biblia, es cuando la abro solamente. Qué triste. Pero tú sabes dónde Dios visita. De repente hay hermanos que dicen, es que a Dios me visitó ayer, y el hermano testifica y dice, es que abrí la Biblia, y cuando abrí la Biblia leí, no sé, un pasaje y sentí tan bonito como Dios me hablaba. Y al hermano, o las hermanas dicen, estuvo tan bonita la oración, o el pastor, o X hermano. Bueno, pero eso Dios puede hacerlo con todos nosotros. Pero hay que volver al lugar donde sabemos que Dios nos visita. ¿Sabe, hermano? Muchos de nosotros, Dios no nos puede visitar porque no lo estamos buscando. Es una realidad. Dios no nos va a visitar en Moab. Dios no me va a visitar, hermano, en un lugar donde no lo estoy buscando. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. La Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, que Él dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. A los que lo pidan. Y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Él es Dios. Dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo piden. La Biblia dice, un salmo dice, no me recuerdo qué salmo, pero dice la Biblia, Jehová dará poder a su pueblo. Él quiere dar poder, pero hay que pedir. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos. ¿Cómo? Hay que pedir. Hay que ir al lugar secreto. Ahí está, ahí es donde hemos fallado nosotros. Ahí es donde está nuestro mal, que queremos que Dios nos visite en los campos de Moab, cuando solo Dios visitará su pueblo que le busca, que le pide, que aguanta el tiempo del hambre y dice, Señor, por algo estamos así, pero tú nos puedes ayudar y nos puedes bendecir. Por eso, hermano, hay que levantarse. Dios no visita Moab, pero visita Belén, visita Israel, Judá. Hay que volver al lugar de la comunión y de la relación. Y por último, la Biblia dice en el verso 7, comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Empezaron a caminar, porque nosotros tenemos que caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hermanos, hay que caminar. Le dijeron a Elías, largo camino terrestre. Hay que caminar. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay que caminar. Porque la palabra, hermano, fíjese, cuando Elías, él siente que Dios no está. Él piensa, no está Dios conmigo, no me ayuda. Mira cómo una mujer llamada Jezabel me quiere quitar la vida. ¿Y él qué deseaba? Morirse. Él dijo, no tiene sentido vivir, porque Dios no está, no hay nadie, solo yo he quedado. ¿Dónde está el Dios de Israel? Y entonces dice la Biblia que Dios le mandó un ángel. ¿Se acuerdan, hermanos? Y dice la Biblia que lo tocó. Eso es lo que a veces nosotros necesitamos. El toque de Dios. Lo tocó y le dijo,
come, bebe, levántate. Largo camino terrestre. Hay que caminar. Porque esta mujer, Noemí, pese a las pérdidas que tenía, pese a los errores que había cometido, ella empezó un camino hacia el lugar donde Dios la podía tomar y donde Dios la podía visitar. Y dígame si no la visitó, y dígame si no la bendijo. Claro que Dios la bendijo, bendito sea el Señor, porque Dios tuvo misericordia, hermano, de ella. Dios tuvo misericordia, hermano, incluso la usó para llevarse a Ruth, bendito sea el Señor. Y de ahí viene todo, hermano, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Dios siempre tiene un propósito en las cosas, pero hay que caminar hacia la tierra de la bendición. ¿Qué estará pasando en nuestras vidas, hermano? Que a veces podemos estar pensando, escuche bien esto, porque eso es lo que el Señor me ministraba. Quizás Dios no está conmigo. Quizás Dios ya no me va a tocar a mí, pastor. Porque yo un día esto, porque yo un día el otro, porque fallé, porque caí, porque no sé. Y a veces pensamos que Dios ya no está. A veces en nuestro cansancio, nuestra fatiga, en nuestro tanto tiempo a veces en la iglesia, pensamos que Dios ya no nos visita y que Dios ya no puede estar en mi corazón, que ahora Dios usa a otro o a otra, que ahora Dios bendice al nuevo, pero ya a mí ya no me bendice tanto. Pero sabe, amado hermano, Dios está contigo. Que Dios te puede fortalecer en esta noche. Que a veces es verdad que pasa tiempo, y a veces yo le he dicho a Dios: Señor, tengo tiempo que no me quebranto. Tengo tiempo, Señor, que no te siento como aquellas veces que yo te sentía con tanto poder. Siento, Señor, que no puedo derramar mis lágrimas delante de ti. A veces me cuestan cosas, Señor. Ayúdame. Y sabe, hermano, me doy cuenta que siempre Dios está. Ahí está Dios. Pero nos hace falta humillarnos en las tierras de Dios. Humillarnos en las tierras del Todopoderoso. Y cuando usted se humilla, hermano, Dios entonces lo levanta. Cuando usted se humilla y se quebranta y dice: Dios, ayúdame, no puedo, no te siento, entonces viene Dios y le dice: aquí estoy, siénteme y te toca. Bendito sea el Señor. Por eso Dios tocó a Elías, porque no le iba a dejar tirado. Por eso Dios le dio el sentir, hermano, a Noemí de volver a su tierra. Por eso hoy esta palabra, y yo no sé cómo le ministra a Dios a su mente, a su corazón, a su vida, a su sentir, yo no lo sé, pero el Señor nos ministra a todos nosotros, porque lo más importante es su presencia. Yo no sé si tú estás atravesando un desierto, yo no sé si tú estás atravesando un problema físico como Ana, una enfermedad, una situación complicada física. Yo no sé si es un problema, son telarañas espirituales que dices: pastor, no veo la luz, no puedo entender las cosas, no veo bien, no veo el blanco. Entonces el Señor está aquí para ayudarte y fortalecer. Es necesario que Dios nos toque, hermanos, que su presencia descienda y ponga su mano sobre nuestros hombros y sentir que Dios está ahí para ayudarnos.